La Voz Universal TV presenta Educa COVID-19 con Daniel Pasquier. Este es su programa Educa COVID-19. Llevamos 2 años con este programa. Gracias a la gentileza de La Voz Universal Radio 91.2 FM y La Voz Universal Canal de Televisión, La Voz Universal TV. Esta vez para traer nuevamente un tema desde un pequeño ángulo distinto, que es la afectación de la pandemia a la economía y sobre todo a la educación. Pero bajo un subtítulo que me parece muy interesante definirlo a la entrada y lo voy a repetir al final. Tenemos que vivir en la incertidumbre. Esa es ahora la mayor lección que estamos recibiendo del COVID-19. Lo hemos dicho a lo largo de todo el año, que teníamos que adaptarnos a una nueva situación, teníamos que convivir con el virus, etc. Pero cuando ya creíamos que estaba resuelto el tema con la vacuna, nos aparece otra variante, y otra variante, y otra variante, y ya son distintos los comportamientos de las variantes. Al final, ¿qué es lo que nos queda? La incertidumbre. No sabemos cómo, en definitiva, va a evolucionar todo esto. Y tenemos que hacernos esa idea. Es decir, no voy a pensar de que voy a volver en 15 días ya a lo que éramos el año 2020. No lo sabemos. Ni tampoco si vamos a volver al 2021. Tampoco. Entonces tenemos que ir sumando experiencias en esta incertidumbre para saber cómo comportarnos con la pandemia. Educa COVID-19 con Daniel Pasquier. El COVID nos está planteando las dificultades tremendas de la velocidad con la que se expande y la velocidad con la que varía. Esto no es frecuente, no era lo habitual en una pandemia, ni siquiera en enfermedades endémicas, que suelen evolucionar de forma más lenta, dan tiempo para reaccionar, pero en este caso, como ya lo hemos dicho, nos cambia de una semana a otra, de un día a otro. Entonces también las respuestas tienen que ser inmediatas. Los temas más urgentes y más urticantes es el de la economía y la educación. La economía, ¿por qué? Porque tendrá que plantearse seriamente el modelo a nivel gobierno de algo que se prevé para mañana, pero por un cambio en el comportamiento de la pandemia, pues ya no está planificado para una semana, habrá que planificarlo para la siguiente. Pero que sí hay que volver a planificar. Lo que no podemos levantar las manos y no hacer nada. Que es un poco lo que nos está pasando. Tiene que haber un plan serio de recuperación económica en el país. Pero eso no quiere decir que se lo va a poder definir semana tras semana, mes tras mes, y al final del año será esto, no. Pero hay que tenerlo y hay que ejecutarlo con esa flexibilidad que exige el comportamiento de este virus. Bueno, esto que es tan obvio en el tema económico y que nos damos cuenta de que no hay ese plan para enfrentar una situación tan grave, nos obliga a repetirlo una y otra vez. Necesitamos un plan para que todos los ciudadanos nos acomodemos de alguna manera a ese plan
y obviamente veremos lo que sale. Ni el gobierno ni los ciudadanos podemos prever qué es lo que va a pasar. Lo mismo diríamos con el tema de la educación. No podemos dejar a los niños sin escuelas. No podemos dejar a la juventud sin universidad. No podemos dejar a la gente sin capacitación permanente. O sea, esos son objetivos de largo plazo y no podemos cambiarlos. Pero si vamos virtual, o si vamos semipresencial, o si vamos, pues se dependerá de cómo va la cosa. Lo que sí hay que tener la convicción firme es de que hay que educar, hay que recuperar la educación, hay que meter a los chicos de nuevo al ritmo de la formación. La virtual, por lo que se ve ahora, por lo que parece sugerir la evolución de la pandemia, por el comportamiento del Omicron, la última variante, parece que hay cierta, si no garantía, cierta tendencia a que el cuadro sea más leve. Se evitan, parece, de entrada, los cuadros más graves, pero se contagia a todo el mundo. Bueno, pues empezaremos la escuela y empezaremos por donde menos riesgos hay. ¿Qué es lo que estamos tratando de sugerir desde la semana pasada? Habrá que iniciar con el inicial, porque evidentemente, aunque ya hay casos de niños afectados por el virus, pues son todavía los menos atacados por el virus. Ya lo sabemos, cuanto más edad, más vulnerables. Y peor si tenemos enfermedades pues concomitantes, o sea que vienen juntas. Me vino el COVID, pero además yo era diabético. Me vino el COVID, pero además yo tenía anemia crónica. Me vine anemia y yo resulta que te había tenido ya hepatitis. Me vino etcétera. Cuantas más enfermedades o antecedentes de salud tenga, pues estaré más propenso a que el cuadro se me agrave. Pero los que no están en esa situación, cada vez el cuadro será más leve, pero, repito, altamente contagioso. Educa COVID-19 con Daniel Pasquier. En el tema de la educación, volviendo, pues se arrancará de una manera presencial con unos, las sugerencias que lo hagan con los más pequeños. Después será semipresencial y después será presencial en la medida en que se vea la respuesta, qué pasa. Pero no tampoco es que empezamos el lunes virtuales y el martes vamos a decir que va a ser presencial. No, habrá que tener la paciencia, la madurez como padres, como centros académicos, como centros educativos, de esperar la información que salga ya en definitiva sobre un departamento que es lo más serio, lo más podríamos tener, es lo que tenemos, los datos que tenemos más cercanos y por tanto más seguros, no el nacional. ¿Por qué tenemos que ver nosotros con lo que pasa en Coroico o en Villazón? No, lo que esté más cercano a nuestra comunidad, que nos diga el comportamiento es este, se está desacelerando. Bueno, entonces ahí podremos nosotros tomar una decisión más arriesgada. Pero si nos dicen, no, se ha vuelto a acelerar, hay de nuevo más contagios, hay de nuevo más enfermos hospitalizados y hay más muertos, hombre, rápidamente tendremos que arriar velas, como se suele decir, y pues cambiar. Entonces habrá que pasar de nuevo al virtual y no esperar que todos los chicos estén enfermos. Bueno, esto no quisiera que pase desapercibido. No es solamente en Bolivia, no es solamente en Santa Cruz. Este es un fenómeno mundial. Y solamente como ejemplo, ahorita toda la preocupación de la economía mundial reside en que China se está desacelerando.
un monstruo económico como es la China, la segunda potencia mundial en cuanto a Producto Interno Bruto, la capacidad de esa economía, se está desacelerando. ¿Qué consecuencias tiene eso? Miles. Pero entonces, si a China la desacelera, pues con más razón podríamos decir, pues se va a desacelerar la economía cruceña, la economía boliviana, etc. Peor nosotros que estamos ahora tan casados con el tema de China, que dependemos de sus préstamos, dependemos de sus empresas, dependemos de su tecnología, pero en fin, esa es la realidad. El tema va adquiriendo en esa velocidad componentes muy distintos. Repetimos, el Omicron ha aparecido para tranquilizarnos un poco, pero no nos debe tranquilizar del todo. En el cuadro que tenemos en pantalla, y para los que nos siguen por la radio, es una imagen de un histograma que nos dice en la parte de arriba el país que tiene o que ha tenido más contagios, más personas contagiadas con el COVID-19. Y así va descendiendo, ¿no? En realidad, en esta imagen hay como unos 15 más o menos países. No está ahí Bolivia, porque Bolivia, por el tamaño que tiene, obviamente también tiene menos enfermos y tiene menos muertes. Pero no es porque no tenga la misma relación o peor que otro, sino porque los números no dan. Somos un país de 11 millones contra un país de 1.000 millones. Bueno, pues no son ni cómo vamos a aparecer en la tabla, ¿no? Pero sí nos dice, países como Estados Unidos, con semejante sistema sanitario, semejantes previsiones, los punteros en la investigación sobre el COVID-19, y que hayan llegado a tener los millones de enfermos que han tenido. Bueno, o sea que eso nos sirve de tranquilidad, pero para que tomemos consecuencias. En la siguiente imagen tenemos muy claro el número de casos contagiados, el número de casos hospitalizados, el número de casos enfermos, el número de casos muertos. Pero en la gráfica inferior tenemos algo que nos debe llamar la atención y poner en preaviso. Cuando todo parecía que iba descendiendo, la curva de contagios era menor, etcétera, etcétera, en todos los países apareció la Omicron. Y ha llevado a que el día 23, que ha sido ayer, de enero del 2022, Estados Unidos ha sobrepasado el 1.000.000 de contagios en un día. En un día. ¿Quién puede asimilar el impacto de 1.000.000 de contagios en un día? Quiere decir que en 2 días 2 millones, en 3 días 3 millones, o un poco menos, qué sé yo, o también un poco más. Pero si eso requirieran internación, aunque sea un pequeño porcentaje de eso, el 10%, digamos, serían 100.000 camas por día. Bueno, esto evidentemente no es nuestra realidad, pero nosotros tendremos 50 camas y ¿qué pasa si de pronto tenemos 100 contagiados? Pues que se nos van a quedar en la calle 50. Entonces el impacto es el mismo que en esos otros grandes números de los países más grandes. Este es el mensaje de hoy. No podemos confiarnos que el Omicron es más suave, que no nos va a llevar a la terapia intensiva. Tenemos que controlarnos de la forma básica, como dijimos en el programa anterior. No podemos olvidar el barbijo, la distancia.
Y luego la higiene en las manos. Y por si no hemos olvidado, la higiene en las manos no es porque vaya a entrar el virus por la mano. Es porque nos tocamos la cara, es porque nos tocamos los ojos, bueno, etcétera, la nariz, la boca. Y ahí sí que ya metemos el virus. Bien, ¿qué pasa si nosotros bloqueamos con tanto contagio los hospitales, las clínicas, los centros de salud? Bueno, es que se queda mucha gente que tiene enfermedades más graves, pues se queda sin atención. Lo dijimos la semana pasada. ¿Qué están haciendo todos esos pacientes en los centros de salud donde ahorita están con la mitad del personal? Y hay uno o algunos que oficialmente sabemos que están con el 20% del personal. O sea, tenían 5 médicos, ahora tienen 1. Bueno, donde tenían, qué sé yo, 10 enfermeras, ahora tienen 2. Es que, pues tendrán que decir, no podemos atender. Y protestarán y patearán la puerta, etcétera, pero es que no hay quien atienda. Porque ya el sector salud está trabajando hace rato mucho más horas de las que tiene por contrato. Y lo hace por responsabilidad. Pero también hay gente que se cansa, tiene que ir a su casa a descansar, tiene que dormir. Claro, no se puede estar encima de la tensión de estar expuestos a un contagio en el trabajo, estar con 10, 12 horas en el trabajo. Porque también eso le disminuye sus defensas. El agotamiento, el cansancio, la falta de reposo. Un gran elemento para combatir cualquier enfermedad es dormir, es descansar. Como lo es tener una buena dieta. Pero descansar es clave para que el organismo se recupere. Y cuando decimos el organismo se recupere, es que todos nuestros sistemas de defensa pues se recuperen. Entonces, si no descansamos, si no se la deja a la gente pues ir a su casa, si se la sobreexplota por necesidad, pero se la sobreexplota en el trabajo, pues evidentemente vamos por mal camino. Y lo que era una pandemia suave y una variante que no era grave, pues se convierte en algo muy grave. Queremos recalcar que la situación tiene su lado bueno, ya lo hemos dicho también antes. En la medida en que hay más contagios, más rápido, pues también más rápidamente adquirimos inmunidad. No una inmunidad total, hay que insistir, pero es una inmunidad que nos garantiza que si nos infectamos ahora y estamos vacunados o ya hemos tenido el contagio previo, ya tenemos defensas que harán que el cuadro seguramente sea más leve. Esto hay que tenerlo bien en cuenta, porque nos dice el contagio masivo tiene su lado bueno, pero eso no tiene sentido sin la vacunación. Son cosas distintas, pero al final es el mismo sistema, generar defensas. ¿Es por vía vacuna o es por contagio? Entonces, no perdamos de vista. Hay gente que se empeña en seguir luchando o haciéndole la guerra a las vacunas. Y ahora yo me he olvidado de traerla, pero tenía previsto una lista de 20 y tantas enfermedades, ¿no? Todas son controladas por la vacunación que se hace en los niños cuando nacen, a los pocos meses se da la primera dosis, segunda dosis. Si no tendríamos, pues, oiga, hepatitis, sarampión, viruela, polio, tendríamos de todo. Y a nadie se le ha ocurrido, o bueno, o a algunos se le habrá ocurrido, pero sería raro. A ver, diga, ¿cómo hicieron la polio? ¿Cuántos han intervenido? ¿De quién es la empresa? ¿Cuál es la tecnología para la vacuna de la polio? Hemos confiado
y nos vacunamos y vacunamos a nuestros hijos y a nuestros nietos y a todos, sin preguntar porque hemos visto los resultados. No te vacunas y vas a caer, bueno, con cualquiera de las 20 y tantas enfermedades que son controladas por las vacunas. Entonces, una solución es contagiarse y adquirir inmunidad, pero la otra, que está a nuestra voluntad, es vacunarnos. Sumar las dos es lo ideal. Tengo mi inmunidad por la vacunación y la potencio, bueno, por un contagio leve que ayuda a que el sistema inmunitario pues reaccione. Welcome to the school, a place where I spend a great part of my life, a life that I'm beginning to live, and I love that. All my days are not the same, and we learn new things every single day. Everything we learn always remains with us. Our values are honesty, respect, and gratefulness. My school, my family. Welcome to St. Thomas College. Esto es fundamental, porque hemos visto el comportamiento de los bolivianos hace una semana. Porque teníamos que entrar al banco y teníamos que ir a cobrar un bono y porque queríamos cualquier cosa. Nos iban a pedir el carné ese de la vacunación, que a propósito lo tengo aquí. Teníamos que sacar y para entrar en las oficinas públicas, en las empresas públicas. Gran escándalo. Gran escándalo. Obvio que esto nos lleva un poquito de tiempo, pero creo que hasta se podía sacar directamente de internet. Si yo estoy ya vacunado, me salía esta y lo único que tenía que hacer era pues plastificarlo. Gran escándalo. Estuvieron a punto de tumbarlo al gobierno porque le hicieron marcha desde el Alto hasta La Paz. Y una medida tan acertada del Ministerio de Salud, en base a la experiencia mundial, pues se echó para atrás. O sea, los que no saben deciden qué se hace. Es una cosa increíble. Bueno, ¿a qué traigo el ejemplo este? Pasó ese momento porque se derogó el decreto de la obligación de tener este carnet y al otro día nadie va a vacunarse. El día anterior haciendo colas ahí, 3 cuadras de cola. Al día siguiente, como ya no hace falta para entrar al banco, listo. De nuevo a lo mismo. Nada de vacuna, nada. Señor, es su salud, es su vida. Pero además es la salud de otros y la vida de otros, que es lo que tengo que insistir acá. De usted depende de que esto, pues no mate más gente. La inmunidad que tenemos que adquirir es vacunándonos. Esa es la que podemos nosotros controlar. Me la hago, no me la hago, me hago los refuerzos, me pongo 2, 3, 4 refuerzos. Esa depende de mí. Entonces tengo que hacerlo, pues. Responsabilidad social, pero también cariño, un poquito de cariño a mi salud. ¿Para qué voy a arriesgarme a una enfermedad grave si no tengo motivo? ¿Para qué? ¿O es que no quiere vivir usted? Bueno, pues entonces se tira usted debajo de las ruedas de un coche aquí en la doble vía y resuelva el tema rápido. Pero después no venga con que hay que hacerle una radiografía, hay que internarla, hay que meterla a una terapia intensiva. Deja en la calle a su familia y déjala en cero al Estado, haciendo un daño enorme a todos. Tenemos que tenerlo claro. Lo que la infección, el contagio nos ayuda es a tener defensas para luchar contra un cuadro grave de la enfermedad. Lo mismo hace la vacuna.
Bueno, dice un famoso infectólogo, Goldberg, que es difícil, dice, valorar todo lo que uno tiene, ¿no? Cuando está sano, pues, ¿no? Hay que estar con el peligro inminente, es decir, me puedo contagiar, me puedo enfermar, pues para que estemos pisando realidad. Es decir, estamos en peligro inminente. Eso es lo que hay que metérselo en la cabeza. Yo no sé quién va a mi lado en el micro, no sé quién va a mi lado en el supermercado, no sé quién va, etcétera. Entonces, tenemos que tener la mentalidad esa de que hay un peligro inminente del que tenemos que cuidarnos. Y aquí es donde tengo que hacer recalcar algo, subrayar algo muy importante. Estamos viendo ahora la realidad de un COVID prolongado, un COVID casi crónico. Antes hablábamos de las secuelas, pero ahora sabemos de que no es solamente la fibrosis pulmonar, el riesgo de enfermedades cardíacas, cerebrales, no. Son manifestaciones distintas, más parecidas a los resfríos que deja el COVID, se está viendo ahora, después de haber sufrido la enfermedad, ahí quedan esas cositas, que tose mucho, que tose más frecuente que antes, que tiene más expectoración, tiene más flemas. Bueno, ese pulmón no está funcionando bien y que hay que recurrir entonces con más frecuencia a los antibióticos, a los antiinflamatorios, a los no sé qué. Ojo con la COVID prolongada, la presencia del COVID prolongado. Ayer he visto un caso, le hemos hecho todas las pruebas habidas y por haber, no tiene COVID, no es positivo. Bueno, pero ahí está, ¿no? El pulmoncito ese no responde y el pulmoncito, bueno, parece que va a tener que convivir no sé cuánto tiempo con ese catarrito, esa especie de resfrío, bueno, algo. No funciona igual. Esto se está viendo cada vez más seguido y ahora lo que podemos decir es que existe. Todavía no podemos decir hasta qué punto será grave, limitante para actividades, recortar los años de vida, no lo sabemos. Pero sí que existe. Es muy posible que, nos dice otro autor, que el futuro sea mejor para nosotros. Siempre hemos pensado de que mirando adelante estamos mirando lo mejor que viene. Bueno, pues ahora tenemos que pensar un poquito al revés, ¿no? Ojo, que si no cuidamos estas cosas, el futuro que nos viene no va a ser nada bueno. Pensémoslo. Esto lo dice un profesor de Harvard, un epidemiólogo, y quiero leer algo literal de él. Dice, ¿no? Lo que el mundo ha aprendido en los últimos 2 años es que no podemos ser ingenuos. Pues solo los ingenuos con muy poca memoria hacen promesas en una pandemia. No está la cosa para decir esto va a ser así, esto va a evolucionar de esta manera, haga esto. No. El futuro es incierto y como decía un mexicano, he aprendido a ver en esta situación qué es lo no negociable de mi vida. Tengo que poner las prioridades por delante. Y este señor, entre otras cosas, decía, ¿no? Su agenda ahora es dormir, hacer deporte, hacer vida de familia, comer y oración. Probablemente para otros, para mí, para usted que me está escuchando, que me está siguiendo, las prioridades sean otras, pero mejor es que las piense, para que le dedique tiempo a esas, porque a lo mejor no va a tener tiempo para todas. Entonces, el Omicron no es el fin de la pandemia, por muy suave que sea.
pero además es el que nos está exigiendo que cambiemos más nuestra manera de pensar. Y como decíamos al principio, el título de este programa en esta semana es aprender a convivir con la incertidumbre. No sabemos lo que nos espera, es incierto, pero es el mundo que tenemos y esa es la vida que tenemos que vivir. Esto ha sido Educa COVID-19, su programa a través de La Voz Universal, radio y canal de televisión. Muchas gracias. Educa COVID-19 con Daniel Pasquier.